enseñanza que estamos viendo, ¿verdad? Empecemos la semana pasada. Salmo 85. Gloria a Dios. Y vamos a tenerlo en cuenta pues todo el Salmo, ¿eh? Son 13 versículos, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, sí, 85, sí, Salmo 85. Y vamos a leer pues, como decía, todo el Salmo. Son 13 versículos. Leemos del 1 al 13, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Señor Dios Todopoderoso, agradecidos le somos, Señor. Seguimos delante de usted dando muestra una vez más de agradecimiento de la abundancia que hay en nuestro corazón. Hablamos, oh Señor, y de su espíritu en nosotros hacemos. Señor, usted pone en nosotros el querer y el hacer, Señor. Y así, Señor, hablamos y así, Señor, queremos ser hallados haciendo también, Señor, en la dirección, en la guianza y en el poder de su espíritu en nosotros. Hay el lugar más y más, así como hemos creído, Señor, y sea usted creciendo y nosotros menguando. Señor, hable, hable. Le pedimos una vez más que su pueblo escucha y elévenos a altura con usted, Señor, y síganos haciendo según su parecer, Señor, para gloria y honra de su santo nombre y nuestro privilegio, nuestro beneficio, Señor. Gracias le damos al que era, al que es y al que ha de venir, al único y sabio Dios, al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y un pueblo agradecido, sabemos decir amén. Aleluya. Y con esa amén nos podemos sentar y una vez más no podemos dejar de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Si el Señor permite, vamos a continuar esta enseñanza que empecemos la semana pasada, ¿verdad? Viendo algunas de las verdades bíblicas con respecto a la sanidad divina. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí tuvimos en cuenta, ¿verdad?, que la enfermedad y la muerte vinieron por la presencia del pecado en Edén, ¿verdad? Por la desobediencia. Gloria a Dios, aleluya. Y la enfermedad también, ¿verdad? Y la muerte son una maldición. También estuvimos viendo al respecto de esto, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Y ahí tuvimos en cuenta, gloria a Dios, aleluya, en Éxodo capítulo 15, en el versículo 26, y también, ¿verdad?, en Deuteronomio, en el capítulo 28, los versículos del 15 hasta el final, hasta el 68, en los cuales nos habla de la maldición, y puntualizar nada más al respecto de esto. Distingamos lo que es ser hallado en una condición de maldito y la diferencia que implica, ¿verdad?, con Dios, en maldecir. Amén. La palabra que declara ahí el Señor, a causa de la desobediencia, todos esos males que el Señor declara ahí, que leímos, tuvimos en cuenta la semana pasada, ¿se acuerda? En Deuteronomio capítulo 28,
Versículo del 15 al 68, ahí nos habla de cuántas cosas, ¿verdad? De males que se sobrevendrá, ¿verdad? Gloria a Dios, nos vendrá y sobrevendrá, y aparte de otros más que son implícitos en ellos y que no están ahí, pero que la palabra da a conocer, gloria a Dios, y lo declara a causa de la desobediencia, ¿verdad? En la cual se manifiesta la maldición, el ser hallado maldito, ¿verdad? Explícitamente, ¿verdad? Ser hallado maldito, que no es lo mismo que maldecir. Aleluya, gloria a Dios, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que maticemos. Y lo voy a recalcar hoy otra vez, y ahí continuamos, ¿verdad? El Señor declara una condición de maldito a aquellos, a todos los que estábamos en desobediencia. Todo aquel que desobedece a Dios es hallado en una condición maldita. No que Él esté maldiciendo, sino que implica, ¿verdad?, una condición de espíritu a causa de la desobediencia. El maldito, hablar, declarar a cuello de ¿verdad? Gloria a Dios, al decir, ¿verdad? Y declarar así una condición, esa es nuestra condición a causa de la desobediencia. Insistimos, muy importante conocer este matiz. Aleluya, sí, ¿verdad? Como maldito, habla de ser hallado perverso, de mala intención y dañinas costumbres. Amén. Por lo cual, ¿verdad? ¿A causa de qué? De la desobediencia. Por la desobediencia, si no obedecemos al Señor, estamos así, en una condición expuestos a ser perversos, de mala intención y de dañinas costumbres, porque no estamos obedeciendo a Dios. Declaramos una condición así, ¿verdad? Dañina, que implica ser hallado maldito, eso es maldito. Dañino en las costumbres. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta a Dios. El Señor no está profiriendo, declarándonos que nos venga mal, o que seamos hallados maldecidos, ¿verdad? Gloria a Dios, creyendo, profiriendo un mal para con nosotros. No, nos está declarando las consecuencias de la desobediencia y en la condición en la cual seremos hallados por desobediencia, no porque no quiera inferir o hacer mal, sino a causa, ¿verdad?, de nuestra elección. Si no obedecemos y elegimos desobedecer, pues todas esas cosas vienen, se manifiesta y ahí nos hace ser hallados en esa condición de maldito. Ahí, en unas costumbres dañinas. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta a Dios. Y ahí sí viene, se manifiesta el juicio, ¿verdad? Condenados y castigado por la justicia divina. Sinónimo de maldito, malvado, malo, execrable, detestable. Amén, gloria a Dios. Implica también, ¿verdad?, ser hallado de mala calidad. Gloria a Dios, aleluya. Miserable. Y también, ¿verdad?, esa condición maldito o maldita habla que va contrario o que va contra las normas establecidas. Y de ahí siendo hallado, reconocido como reo de muerte. Y es el decreto que estaba sobre nosotros, que el Señor quitó en la cruz del Calvario. El decreto que nos era contrario. Esa es nuestra condición de maldito, insistimos, a causa de la desobediencia, ¿verdad? Porque estamos incumpliendo las leyes. ¿Qué ley? La de Dios, los mandamientos de Dios. Así como el que incumple las leyes humanas de los hombres y es cogido preso y llevado hasta un juez, ¿verdad? Y condenado y llevado a prisión. Aleluya, ¿verdad? Y es reconocido, ¿verdad?, culpable. Nosotros estábamos en ese camino, estábamos en ese decreto, bajo ese decreto, porque vivíamos sin tener en cuenta a Dios. Así, ¿verdad? En nuestra vanidad, en la vanidad de los pensamientos que fuimos hallados, en nuestra ignorancia. Gloria a Dios, porque no conocíamos a Dios, no conocíamos de Dios, no éramos ajenos a los pactos de Dios. Aleluya, a lo que el Señor había dispuesto para con nosotros. Y todos éramos hallados así, fuimos hallados así, reos de muerte, a causa de esa condición de maldito. ¿Por qué? Porque no teníamos en cuenta las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Estábamos fuera de la ley. Entonces sobre nosotros pesaba ese decreto. La paga del pecado
de muerte. Éramos reo de muerte. Estábamos expuestos a la muerte. Solo faltaba ponernos delante del juez. Aleluya, gloria a Dios. Pero gracias le damos al Señor que antes de eso vino el Señor, nuestro Señor Jesucristo, para librarnos de esa condenación, para hacernos libres, para Dios, de esa condenación. Y por eso Él pagó el decreto ahí. Muy importante, ¿verdad? Que entendamos esto. Pero con la diferencia de lo que implica el maldecir. El maldecir, aleluya, habla de maldición, de imprecar, que es proferir palabras, aleluya, gloria a Dios, proferir con palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra un mal o un daño. Amén. Eso es maldecir, ¿verdad? Gloria a Dios, el proferir palabras con el vivo deseo de que alguien desea un daño o un mal. El Señor no está profiriendo palabras para desearnos mal. Nos está declarando las consecuencias del mal que recibiremos si desobedecemos. Pero la voluntad de Dios es hacernos bien, no mal. Aleluya, de nosotros está a escoger. Aleluya, y aquí yo pongo delante de ustedes el bien o el mal, nos dice el Señor, mirad que escogéis. Aleluya, gloria a Dios. El que coge está sujeto a Él, teniendo en cuenta las leyes, los mandamientos, los decretos, los estatutos, el que se dispone a tenerle en cuenta, a vivir sujeto a la voluntad de Él, es el que recibe, el que aprecia la ley del Señor dada por Moisés y la tiene en cuenta, y ahí, ¿verdad?, se da a conocer, y ahí podemos ser reconocidos realmente si estamos en obediencia o no. Por eso es el ayo también que nos lleva al Señor, porque por el conocimiento de la ley también, ¿verdad?, se nos da a conocer nuestra condición de pecado, ¿o no? Aleluya, si desobedecemos, somos hallados malditos. En esa condición de maldito, ¿verdad? Ciertamente proveyendo y estando expuesto ahí a todas las desgracias, a los juicios de Dios. Porque vivimos a espaldas de Él. Porque queremos ser hallados viviendo a espaldas de la ley, de la verdadera ley que es en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero si la tenemos en cuenta, si nos disponemos a tenerla en cuenta, ¿verdad? Y a procurar vivir sujetos, ¿verdad?, a los propósitos, la voluntad de Dios, teniendo en cuenta la ley, que es la vara de medir, en la cual, ¿verdad?, gloria a Dios, nosotros podemos reconocer si estamos agradando a Dios o no, si estamos andando bien o no. Así como el que vive en un país tiene que conocer las leyes del país, porque está sabido esto, todos sabemos que no todos los países tienen las mismas leyes, los países de la tierra me refiero, ¿verdad? No tienen las mismas leyes, hay países que difieren una ley de otra, ¿verdad? Y uno tiene que saber si va a cambiar de país, tiene que conocer las leyes del país, no sea que la vaya a estar infringiendo sin saberlo y le vayan a apresar y le vayan a meter preso. Aleluya, gloria a Dios. El conocimiento de la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, porque ahí podemos ciertamente reconocer, podemos conocer realmente cómo estamos delante del Señor. ¿A quiénes? A nosotros, los que hemos oído, a los que el Señor se nos dispone a que conozcamos, ¿verdad? Con la Dios, a tener oído para ahí. ¿Con qué propósito? Para que vivamos. La voluntad de Dios, el Señor no nos está maldiciendo. Si el Señor quisiera hacernos mal, no nos declararía su propósito ni la ley. Ya estaríamos muertos. Ya no seríamos más. Dejaríamos de ser. Es más, ni vendríamos a esta luz, no vendríamos a esta vida. Si no fuera el propósito, la voluntad de Dios de hacernos bien, de que vivamos. Aleluya, gloria a Dios. La voluntad de Dios es que vivamos, no que moramos. Muy importante tener en cuenta este matiz. Amén. No es lo mismo, ¿verdad?, manifestar una condición de maldito a causa de la desobediencia que maldecir, que implica desearle a alguien un mal. Amén, un daño. Y a lo mejor sí inmerecido, a lo mejor no lo merece, pero alguien le quiere maldecir porque sí, porque le desea mal a la tal o la cual persona. Amén.
sin derecho, sin justicia, sin verdad, sin la verdad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero no hay esa injusticia en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor solamente nos da a conocer nuestra condición alejada de Él. Y lo que fuimos, como fuimos hallados, que nos lleva a tener en cuenta cómo fuimos hallados, digno de muerte, reo de muerte, expuestos al juicio, gracias que fuimos librados del juicio. Ahora estamos en esta paz con Cristo, que es lo que estamos viendo. Ahora vamos a continuar. Aleluya, gloria a Dios. Y nos dice que el diablo es el autor de la enfermedad y de la muerte. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Aleluya. Y ahí vamos a tener en cuenta en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, ¿verdad? Que nos declara esto. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Sí, gloria a Dios. Y dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para que deje de ser, para que ya no sea, eso implica deshacer, para que ya no sean, para que ya las obras del diablo, la consecuencia, ¿verdad? Gracias de la enfermedad, que es el pecado, ya no sea, del pecado y de la muerte, ya no sea en nosotros. Para eso vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras de ese espíritu contrario a la vida. En Hechos, en el capítulo 10, dice el apóstol Pedro al respecto de él, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dando testimonio de él. En Hechos capítulo 10, vamos a tener en cuenta el versículo 34. Del 34 hasta el 38 vamos a tener en cuenta en esta ocasión. Y dice, aleluya, el apóstol Pedro en el Espíritu. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto para un judío era muy importante, ¿verdad? Para Dios de comprender, y así también para nosotros los creyentes. Y también los que estábamos viviendo en el mundo sin tener en cuenta a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Comprender que Dios no hace acepción de personas. También dice la palabra, ni acepta cohecho, dice en Deuteronomio. O sea, soborno, ¿verdad? Sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Amén. No hace diferencia ninguna de nacionalidad ni de condición en la nación, ¿verdad? Sea pequeño o alto. No solamente estamos hablando de tamaño, sino estamos hablando de condición social, ¿verdad? Es decir, de humilde o de gente pobre, ¿verdad? O de gente con más adinerada o de cierto estadio o poder, ¿verdad? O de autoridad. No hay excepción. Todos necesitamos, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos estamos apartados de Dios. Es una sección de personas, ¿verdad? Ningún lugar ni condición. Y mucho menos, ¿verdad? Bueno, si no son, es una sección de personas en esto que habla de lo que se manifiesta en el espíritu y en el alma, mucho menos de lo que es físicamente. Amén. Aleluya, que sea bajo, alto, gordo, flaco, gloria a Dios, que le falte un ojo, que no, cualquier condición, es evidente, ¿verdad? Si espiritualmente su espíritu y su alma, gloria a Dios, en su espíritu y su alma es sin ascensión delante del Señor, que es lo que somos realmente, mucho menos, ¿verdad? La apariencia o el cuerpo físico que tenga, es sin ascensión de persona. Aleluya. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. El anuncio, el mensaje, la enseñanza, la provisión para todo es a través de su pueblo de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias para darnos a conocer nuestra condición.
Aleluya. ¿Cómo conocemos que estábamos desobedientes y alejados de esta nuestra ciudadanía ahora en la cual somos llamados a participar ahora en el Señor, ahora ciudadanos del cielo? A ver si no es a través de la ley, en el cual se nos da el conocimiento del pecado, y lo cual, como antes puntualizamos, también es el ayo, nos dice el apóstol Pablo, el ayo que nos lleva a Cristo es la guía, ¿no? Aquello que nos hace entender nuestra necesidad de Él. Aleluya, gloria a Dios, para hacer la paz, para recibir, ¿verdad?, la reconciliación con el Señor, para estar en paz con el Señor y en paz con nosotros también, porque ahí se establece, ¿verdad?, es una reconciliación perfecta, completa, en todo nuestro ser, con el Señor, a través del Señor, el cual es Señor de todos, o sea, el dueño de todo, el Dios de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Juan el Bautista se refiere que es el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Lo tenemos en cuenta. Cómo Dios ungió, porque todo esto hay que saberlo, cómo Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya, gloria a Dios. Ahí deshaciendo las obras del diablo. Ahí vemos la voluntad y el propósito y el amor de Dios para con nosotros, y el bien que Él quiere para con nosotros. En ninguna manera nos maldice, nos declara nuestra condición de maldito, que es diferente. Aleluya, pero no nos maldice. Él nos bendice, Él quiere bendecir. Y ahí en Cristo Jesús recibimos bendición. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13 también vamos a tener en cuenta, ¿verdad?, un ejemplo del amor de Dios para con todos. En el capítulo 13 vamos a leer desde el versículo 10. Y dice Lucas capítulo 13, versículo 10, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, el sábado para el judío, aleluya, para el hebreo, el judío. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Aleluya, gloria a Dios. Es una enfermedad que mantiene a la persona así, en una posición de encorvamiento, encorvada, y no se puede enderezar. Hasta hace unos años había una señora por ahí, ¿verdad?, aquí cerca de nosotros que tenía esa enfermedad. Gloria a Dios, aleluya. Y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bueno, he conocido a varias personas para aquí cerca, ¿verdad? Ya hace años que ya no la veo, pero ahí, ¿verdad?, habían varias personas. Aleluya, pero ahí está la voluntad de Dios, el amor de Dios para con nosotros. Manifiesto en esta mujer, santo bendito Dios, encorvada, ¿verdad?, que implica en sentido espiritual no recta, ¿verdad?, para con el Señor. Aleluya, pero ahí en la misericordia y en el amor de Dios alcanzada, ¿verdad?, Dios, para ponerse recta, para enderezar su cuerpo, pero también para enderezar su espíritu y su alma delante del Señor. Aleluya, porque esa es la voluntad de Dios. No solamente es que sanarnos el cuerpo, está hablando es en el espíritu. La obra de Dios es en el espíritu, porque Dios es espíritu y necesitamos la obra en lo que realmente somos nosotros y en donde se manifiesta la enfermedad, nuestro espíritu y nuestra alma. Y ahí nos alcanza también al cuerpo, ¿no? Aleluya, pero la obra es en el espíritu, en el alma. Aleluya, manifiesta en la mujer, en esta mujer en lo físico, pero que implica también, ¿verdad?, en lo espiritual. Gloria a Dios, santo, bendito Dios. Aleluya, pero el principal de la sinagoga, enojado, qué triste, ¿no?, que aquellos que debieran de anunciar las buenas nuevas de salvación y glorificar a Dios se enojen
por la manifestación y el poder de Dios, por el amor de Dios manifiesto en ella y en todos, en cada uno de nosotros lo que lo necesitamos en el mundo. Dice que aleluya se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, decía enojado. En estos puede venir y ser sanado y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, le pregunta al Señor, para redarguirlo. Aleluya, para confrontarlo en su espíritu, para sanarlo también y hacerlo derecho también, porque no estaba encorvado físicamente, pero el espíritu no estaba recto delante del Señor, no era recto para con Dios. Aleluya, y a esta hija de Abraham le dice el Señor que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, le pregunta. Aleluya, pues para eso él vino, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, ¿cómo no? ¿Verdad? Él es nuestro reposo. Aleluya, en él se cumple toda la ley. Aleluya, ¿cómo negar la evidencia? O sea, si alguien está enfermo no puede ir al médico porque sea domingo. Gracias le damos al Señor. Aleluya, que tenemos hospitalización, ¿verdad? En estos días. Podemos tener atención médica para el cuerpo a cualquier hora del día. Si no es en un sitio o en otro, pero hay. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y para el alma? Igual. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, ahí no tenemos que ir a un sitio a buscar la sanación del alma. Ahí donde estemos y sea nuestra necesidad, clamamos al Señor y el Señor nos oye. Aleluya, el Señor viene y nos provee y nos hace partícipe. Aleluya, gloria a Dios, por la palabra de Dios en su espíritu, en las bondades del Señor, en su amor para con nosotros, para ser sanos. Físicamente quizás tenemos que desplazarnos aquí y allá. Aleluya, pero en esa nuestra condición de maldito, porque no teníamos en cuenta a Dios, viviendo alejado de la ley, de la perfecta ley que es en Dios. Aleluya, así en esa condición de maldito, reo de muerte, ahí en esa nuestra condición, no tenemos que ir a buscar para ser sanado. Él es el que vino a sanarnos. Aleluya, para que ahí donde fuimos hallados, donde seamos encontrados, aleluya, donde la palabra del Señor nos llegue, gloria a Dios, recibamos la sanación. Gloria a Dios, sea el día y la hora que sea. Gloria a Dios, aleluya. Santo bendito Dios, porque el Señor reconoce nuestra necesidad. Santo, no es un día, claro, hay un día, sí, cuando el Señor se manifiesta en nosotros, pero no es un día concreto de la semana, sino es el día, ¿verdad?, en el cual recibimos esta salvación tan grande. El privilegio de oír la palabra de Dios, de poder oír la palabra de Dios y reconocerla como nuestra necesidad, y recibirla, clamar al Señor, y ahí somos sanos. En ese día, sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea cualquier día de la semana y a la hora que sea. Aleluya, ¿no se goza? Le damos gracias al Señor, aleluya, gloria a Dios. Al decir Él estas cosas, versículo 17, se avergonzaba todos sus adversarios. ¿Quién son los adversarios del Señor? Las huestes y principados y potestades que operan en las regiones celestes. El diablo, aleluya, ¿verdad? Y esos ángeles caídos, los demonios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, para que se avergüencen los adversarios del Señor, el diablo y sus huestes. Aleluya, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Aleluya, todos los que somos llamados a ser el pueblo del Señor, todos los que somos llamados a ser ovejas de su prado,
perdón. Todos los que tenemos oídos para oír y oímos y lo recibimos y nos volvemos a ir, recibimos el bien que necesitamos. Aleluya, gloria a Dios, nos regocijamos en el Señor. ¿Cuánto estamos regocijados? Aleluya, porque sabemos, ¿verdad, gloria a Dios, cómo fuimos alcanzados y la obra que hemos recibido y por quién? Aleluya, y ahí el propósito, la voluntad de Dios, para el qué. Aleluya, en Hebreos capítulo 2, en los versículos del 5 al 18, no, vamos a tener en cuenta del 5 al 18, porque ahí vemos al autor de la salvación, aleluya, en nuestra semejanza. Así que vamos a tener en cuenta, aleluya, desde el versículo 5 hasta el 18, porque ahí vemos, insistimos, nos habla del autor de nuestra salvación, ¿verdad? En nuestra semejanza, o sea, de Jesús, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. El verbo hecho carne. Aleluya. Hebreos, capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Gloria a Dios. Aleluya. Santo, bendito Dios. Alabanzas al Rey de Gloria. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, dice el Señor, el apóstol Pablo en el Espíritu a la iglesia, acerca del cual estamos hablando. No lo sujetó a ángeles. El mundo venidero, lo que es y lo que ha de venir, no está sujeto a ángeles, sino a Dios mismo en Cristo Jesús, en Jesús. Aleluya, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Amén. Aleluya, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, en la cual participó, para que por la gracia de Dios gustase la muerte él por todos nosotros, dándose él por todos nosotros, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Es decir, ¿verdad? A Jesús en su padecimiento, siendo tentado en todo, pero sin pecado, además llevado a esa muerte y muerte de cruz. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya. Él vino, en otras palabras, está diciendo, él vino en carne. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios, para proveernos a nosotros para esta salvación tan grande. Amén. Aleluya. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles no necesitan ser socorridos, no son tentados. Ahora, fueron tentados en su día cuando la rebelión del que es ahora el adversario, ¿verdad? Pero no son tentados. No está en nuestra condición menor en la humanidad, no tienen cuerpos mortales. Aleluya, gloria a Dios.
Santo bendito Dios, sino que socorrió a nosotros, los que sí tenemos cuerpos mortales, a la descendencia de Abraham, al Hijo del Hombre, a los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, ¿verdad? Como intermediario, haciendo esa función, ¿verdad? Para acercarnos al Señor, como lo hacía, estaba establecido en el Antiguo Testamento. Aleluya, en ese sacerdocio, ¿verdad? Gloria a Dios, en la comunión con Dios, en un sacerdocio perfecto. Aleluya, gloria a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, así también es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Aleluya, pero ahí vemos, ¿verdad? Gloria a Dios, su sacrificio perfecto para proveernos a nosotros esta salvación tan grande, esta sanidad que necesitamos, sanados del pecado y de la enfermedad. Aleluya, en Cristo Jesús, aleluya, el autor de la salvación, aleluya, manifestado en nuestra semejanza. Aleluya, gloria, como al Hijo del Hombre. Cristo fue hecho maldición por nosotros para dejarnos libres de la maldición. Dice también en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 10, del 10 al 14, leemos. Aleluya, gloria a Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amén. Gloria a Dios. Ahí, sujeto, ¿verdad? Si no la cumple, eres maldito. Eres condenado, eres reo de muerte. Si la cumple, eres obediente, eres salvo. Estábamos ahí expuestos, con la de todos estábamos dependientes de las obras de la ley. Estaban bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, ¿verdad? Gloria a Dios, sin poderla cumplir, sin poderla obedecer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, el que cumpliere la ley, ¿verdad? Está libre de la ley, vive. Pero el que la incumple, reo de muerte, expuesto a la muerte. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gloria a Dios, hecho por nosotros maldición, ¿verdad? Gloria a Dios, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya, dándose el justo por el injusto, el que no cometió pecado por nosotros, los pecadores, el que no era maldito, el que obedeció en todo, no era maldito. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que fue obediente en todo, el verdadero Cordero de Dios, el Cordero eficaz. Aleluya, gloria a Dios, provisto por Dios mismo para nosotros. Haciéndose maldito en esa muerte y muerte de cruz para proveernos a nosotros, aleluya, la sanidad que necesitamos, la restauración, aleluya, verdad, de nuestra salud, aleluya, para que vivamos, para ser librado, porque todo aquel que está bajo enfermedad está expuesto a la muerte. Aleluya, porque la enfermedad esta que del pecado, ¿verdad? Es una enfermedad de muerte. El pecado es una enfermedad de muerte, pero gracias le damos al Señor, que nos alcanza, ¿verdad? Y provoca después también enfermedades en el cuerpo, nos lleva a la muerte, aunque no toda enfermedad del cuerpo es a causa del pecado, ya no cuando estamos en el Señor, restaurados. Aleluya, pero sí es las consecuencias de la desobediencia, eso sí. Amén, aleluya, ¿verdad? De la desobediencia en el mundo, ¿verdad? Y por último, hoy vamos a tener en cuenta, gloria a Dios, que la expiación de Cristo, en ella se hace provisión tanto para el pecado como para la enfermedad, que es lo que estaba puntualizando ahora. Y ahí vamos a Isaías capítulo 53. Alabanzas al Señor. Y en este punto vamos a concluir hoy.
bueno, en este punto, pero no en este pasaje. Vamos a ver, ¿verdad? 3 pasajes más y ahí vamos a concluir dentro de este punto. Isaías capítulo 53. Aleluya, ahí nos habla, ¿verdad? El profeta Isaías de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nos dice, ¿verdad? Gloria a Dios, de ellos, de ese padecimiento, nos dice en el versículo 4 y 5 esto, ¿no? Que ciertamente esta verdad en el Señor, que habla de esta sanidad divina, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él la llevó y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquellos que no conocieran, ¿verdad? Podría decir, bueno, ¿verdad? Qué pena, qué triste. Mira que lo que padeció, no, pero no estaba padeciendo por causa de Él, estaba padeciendo por causa nuestra. Aleluya, ahora lo sabemos, ahora lo conocemos. Aleluya, todos nosotros nos descarriábamos, estábamos descarriados como ovejas. Aleluya, más el 5, ¿verdad? Me fui al 6. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Somos curados, aleluya, por sus padecimientos. Aleluya, recibimos, aleluya, la salud, la restauración, aleluya, para que seamos sanos. Ahí, aleluya, y no solamente sanos, sino salvos en vida, para vida. Libres de culpa, libres de reo. En Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Ahí, aleluya, ahí se da el cumplimiento, ¿verdad? Cuando da las señas, declara el apóstol Mateo en su evangelio, en el evangelio según San Mateo. Él nos da a conocer el cumplimiento, ¿verdad?, de esa palabra en Cristo Jesús, lo cual fue testigo, da testimonio, ¿verdad? El apóstol Mateo en su evangelio, en el evangelio según San Mateo, capítulo 8, en el versículo 16, nos dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Dónde? En la cruz. Y al apóstol Mateo da testimonio de estas cosas. En este es su evangelio. Aleluya. Cosas que él vivió, que él compartió, y que nos anuncia, ¿verdad? Nos anuncia en el Espíritu, nos da a conocer a nosotros, ¿verdad? Nos la da a conocer a nosotros en la voluntad de Dios, para proveernos también a nosotros, ¿verdad? Y hacernos partícipe en Él, en esta salvación tan grande. Aleluya. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, para que así se manifiesta ahora, ¿verdad? Cumplido. Él la cumplió. Ahí dan testimonio que en Él se cumplió la palabra, ¿verdad? Y así también nosotros debe ser hallada cumplida la palabra, ¿verdad? Con Dios, y ahí, ¿verdad? Para que demos testimonio ahora de que somos sanos. Primeramente en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, primeramente vamos a tener en cuenta. Dice, aleluya, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos ahora a los pecados, antes estábamos muertos por los pecados, pero ahora estamos muertos al pecado. O sea, ya no somos partícipes, ya no participamos. Antes sí, antes estábamos muertos pero en pecado, ahora ya no estamos muertos en pecado. Si hemos recibido al Señor, en Él se cumple, aleluya, ¿verdad? Para nosotros también, para que seamos sanos, se cumple el propósito, la voluntad de Dios para ser sanos. Y así se ha hallado ahora muertos al pecado, vivamos a la justicia. Ya no somos partícipes con el pecado, ahora ya no somos reos de muerte, ya el decreto se quitó, que nos era contrario. Ahora vivimos para justicia. Y por cuya herida hemos sido sanados. De modo, ¿verdad?,
que tiene que darse testimonio en nosotros de que hemos sido sanados, que estamos en justicia. Dice en el versículo 21. Vamos ahora al 21. Estábamos en el 24, ahora vamos al 21. Dice, pues para esto fuiste llamado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vivamos en justicia, para que vivamos, para que ya no seamos hallados muertos en pecado, sino muertos al pecado. Para esto hemos sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, para que podamos dar testimonio de Él en justicia, porque para esto Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Para que seamos hallados tal y como es Él, en obediencia, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora tiene que ser manifestado el cumplimiento en nosotros, porque ahora es el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios, ciertamente para que sea cumplido. Porque para eso Él vino, para dar cumplimiento de la palabra, como, ¿verdad?, nos da a conocer por el apóstol Mateo, tuvimos en cuenta, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Ahí como se cumplió, fue sanado, libertado de demonios y sanado de todas las enfermedades y pecados. Para nosotros, ¿con qué propósito? De que ahora vivamos a la justicia. Gloria a Dios, de que ciertamente se manifieste, en otras palabras, se manifieste, se haga notorio en nosotros, los que hemos creído, que estamos sanos. En el Espíritu, aleluya, que somos salvos, que somos del Señor, que hemos recibido la sanidad divina. Aleluya. Y aquí lo vamos a ver hoy, y la próxima semana, si el Señor permite, continuaremos y veremos más cosas. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Estamos viendo, estamos enseñando y estamos predicando, ¿verdad? Gloria a Dios, pero bueno es, ahí recibimos doble porción, que nos aprovecha, aleluya, pero ahí, ¿verdad?, de buen provecho. Gloria a Dios, pongámonos en pie y oremos, aleluya. Señor Dios Todopoderoso, agradecidos le somos. Una vez más, Señor, gracias le damos por no dejarnos en ignorancia. Gracias, Señor, aleluya, por traer su palabra, Señor, que en la cual mora su Espíritu.